Y de aquí pasamos a tu otro proyecto que es Soma Colectivo. Ajá. ¿Correcto? ¿Nace Soma Colectivo a través de qué situación, a través de qué propósito, sabes? ¿Quieres la historia? ¿Qué historia quieres? ¿Como la historia corta, la historia larga, la sincera o la que cuento siempre? Pues mira, como dura 2 horas, tenemos chance. 1:40, no te preocupes. Ok. Soma Colectivo. Híjole. Mira, te voy a contextualizar un poco de lo que pasó antes de que sucediera Soma, ¿sí? Yo estaba estudiando psicología, ahorita terminé la carrera de psicología, pero en ese proceso me empiezo a dar cuenta de que hay cierta conexión, ¿no? Como entre la danza, o sea, el movimiento corporal utilizado como un lenguaje, Sí. que puede ayudarte a expresar emociones, y la salud mental y física de las personas. No voy a entrar mucho en ese tema porque de repente nos podemos ir ahí, pero sale una audición para SGVM, en donde tuvo oportunidad de estar Vera, Abril, Carlos y Oscar. SGVM es un equipo de acá de San Diego. Entonces sale una audición y yo no tenía visa en ese entonces, ¿sabes? Yo perdí mi visa, soy la persona que pierde las visas. Para los que me conocen, yo soy esa persona que pierde visas, carteras. El teléfono no lo he perdido todavía, pero... Ajá. Entonces me quedo sin visa, pasa esa audición, yo no tuve la oportunidad de ir. Y de repente como que el haber esperado un chorro, como que una oportunidad así, que no se me diera, como que me hizo entrar en una introspección bien fuerte, ¿sabes? Porque yo tenía una ilusión bien grande de poder bailar en un equipo en Estados Unidos, ¿no? Yeah. No sucedió. Entonces como que mi ser empezó a como a reflexionar de como, ¿sabes? Buscarle el para qué de las cosas. Sí. Entonces como empecé a ver y a revisar como en mi interior y dije, ok, ¿qué es lo que quiero hacer realmente, sabes? Y llegué a la conclusión de que quería tener un proyecto que mezclara estas dos partes y con el cual pudiera conectar de una forma mucho más profunda con la gente a través de la danza. Entonces, Soma surge de una necesidad primero personal. Okay. O sea, no se lo pongo como, yo quise hacer el proyecto para otras personas. La neta, al principio fue muy personal. Fue como que yo no tengo un espacio yo como bailarín, como creativo, como artista, en donde yo pueda expresarme al 100%, ¿sabes? Como mi ser, mis sentimientos, mis emociones, mis ideas. Entonces decidí hacer un proyecto para mí, para yo usarlo como ese canal. Uh-huh. Y de repente me empecé a dar cuenta que había gente que también requería de ese espacio. Entonces empezó a llegar esa gente que requería ese espacio, empezamos a formar el equipo y me di cuenta que había otras personas que tenían la misma necesidad que yo. O sea, que estaban dentro del equipo, pero que también estaban fuera del equipo, y que probablemente al conectar a través de una clase o al conectar a través de un ejercicio, llegábamos como a experimentar estas vivencias que al final de cuentas, desde mi punto de vista, es como yo quiero vivir la danza y es como yo quiero experimentar la danza. Entonces, Simón, Soma surge de una necesidad personal y después lo vi en una necesidad de la gente y decidí hacerlo, y las personas que pues han experimentado un curso o una clase o estar en el equipo, pues ellos han vivido su propia experiencia, ¿no? en el mismo. Entonces, así surge Soma. Ya. Lo podemos conectar, por ejemplo, a cuando viniste aquí a Tijuana, que es lo que platicamos ahorita en su momento, de que diste una clase en un sábado de Brook de 64. Sí. Compartiendo esta canción de Cabo, la canción de Crazy. Uh-huh. Y yo me acuerdo muy bien que tú intentabas dar como esta clase dándole un concepto, un mensaje de que tú agarres la coreografía y tú te imagines que tienes una cita con alguien, de que te vas a estar levantando, porque me acuerdo que empezamos en el piso. Cierto, sí. Y es como que te estás despertando en la canción y es como que ¿qué haces cuando te vas a preparar para ver a esa persona especial? Cierto. Y yo me acuerdo que tú nos platicabas que tú querías ir a ver a tu abuelo, ¿no? Sí. Y era como, pero agarren la idea individualmente, ¿no? De a quién quieren ir a ver, con quién se están preparando para ver a esa persona especial, ¿no? Entonces ahí tú envolviste un poquito la coreografía en un sentimiento más personal de cada quien, ¿no? Claro. Y da como esta sensación de, pues no sé, conectar con la danza emocionalmente. Sí. Y creo que va por ahí. ¿O? Sí, va totalmente por ahí. O sea, es una de las técnicas o es uno de los ejercicios, ¿no? Como el crear una narrativa que te ayude a experimentar o a explorar con la danza lo que sea que tú quieras contar. Y fue otra de las cosas que me hizo como vibrar un montón con la danza realmente. O sea, Israel Carvajal, en todas las facetas posibles que puede desarrollar a través de la danza, se enamoró de la danza. O sea, los matices,
la diversidad me enamoró un chorro. Entonces, por ejemplo, yo disfruto igual bailar una coreografía toda como masculina y como, ¿sabes? Como este papel de agresividad o de, ¿sabes? Pero también disfruto un chorro bailar femenino. O sea, también disfruto un chorro bailar jazz funk o disfruto bailar coreos femme, ¿sabes? Sí. Entonces, como esas diferentes matices en el baile es lo que me enamoró de la danza. Y cómo se traduce a Soma. Cuenta lo que quieras contar. O sea, el movimiento es un pretexto para que tú me cuentes lo que sea que me quieras contar, cuando a veces es difícil contarlo con tus palabras. Yeah. ¿Sabes? O sea, estamos bien bloqueados a veces a expresarlo en cuanto a palabras, que a veces, ¿por qué no usar el movimiento como... El movimiento al final de cuentas es un lenguaje, ¿sabes? O sea, yo siempre cito este trip del primer axioma de la comunicación humana, de Paul Václavic, que dice, no existe la no comunicación. Ok. O sea, no existe la no comunicación. Cualquier cosa que hagas, cualquier gesto, cualquier lo que sea, incluso el silencio es una comunicación, es una forma de comunicación. Entonces, como no existe la no comunicación, como no existe la no comunicación, no existe la no conducta, porque toda comunicación es una conducta. Yeah. ¿Cierto? Sí. Entonces, no puedes no comunicar, es la imposibilidad de no comunicar. Si utilizas ese lenguaje de la danza para comunicar, entonces las posibilidades son infinitas. No necesitas hablar. No necesitas decir como, me siento mal, me duele esto. Dude, cuéntamelo con tu movimiento, porque es otro tipo de lenguaje, ¿sabes? Ahí está. O sea, ese es el principio básico de Soma. Y de repente de ahí, pues, surgen más ejercicios, más técnica que hemos ido como homologando en ciertas experiencias, en cursos, ajá, sí. Wow. Hasta la fecha, ¿ya cuánto tiempo tiene desde que nació Soma? Ya vamos para 4 años. Para 4 años. 4 años, 4 añitos de trabajo y pues dándole. La neta, Soma es un proyecto bien noble, es un proyecto que está pensado por diferentes etapas. Y ahorita estamos en la segunda etapa del proyecto. Y es noble porque busca honestamente convertirse en un proyecto que te invite a tener una introspección lo suficientemente grande como para que tú puedas identificar lo que tienes que trabajar en un proceso terapéutico o lo que tienes que mejorar como persona. O sea, el trasfondo del proyecto es ese. O sea, que a través de la experiencia con nosotros, tú digas como, ok, me cayó el 20 de que tengo este pendiente con esta persona. O me cayó el 20 de cómo me demuestro amor a mí mismo. Me cayó el 20 de cómo me comunico con la gente. Y a partir de eso tú puedas identificar y decidir cómo llevar un proceso terapéutico, llevar un proceso espiritual, o, ¿sabes? Es como preventivo. Ya. Ok. Platícame un poquito más cómo funciona eso. O sea, porque yo he visto que han hecho presentaciones donde ustedes comunican algo, ¿no? A través de la danza. Pero esta manera en la que tú comentas de hacerlo un proceso terapéutico es como yo yendo a un taller, yendo a verlos bailar. Ok, las vertientes son diferentes. O sea, la primera vertiente es, pensamos que para que lo puedas lograr, o sea, para nosotros como ejecutantes poder lograr ese efecto en las personas, tenemos que trabajarlos en nosotros. Entonces, todos los procesos creativos de Soma, como ejecutantes, tienen que empezar del trabajo personal. O sea, vamos a hablar del duelo. ¿Sí? Entonces, para hablar del duelo, yo tengo que revisar cuáles son mis duelos, ¿no? Okay. Y tengo que trabajar mi duelo en el proceso, ¿sabes? Entonces, cuando tú lo trabajas y lo vives como artista, cuando lo presentas con la gente, ya sale como algo más genuino, ¿sabes? No es nada más como, voy a hablar de la depresión. Bueno, me pongo a leer qué es la depresión y hago una pieza. Es como, ok, pero ¿cómo es esa emoción o esa idea o eso que te está pasando? ¿Cómo lo vives tú? Okay. ¿Entiendes? Y cómo lo vives tú para trabajarlo lo más que se pueda y después proyectarlo. Entonces, la primera área de Soma es trabajarlo personalmente, ¿sí? Después lo llevamos al público. Cuando es una presentación, pues tienes que buscar la forma en que el público te cache la idea, ¿no? Es como mediar, como, ok, ¿cómo voy a hacer que le llegue? No hacer un mensaje muy abstracto, ni tampoco a lo mejor dárselo como que en la boca, ver cómo voy a llevar a la audiencia que capte lo que le quiero dar, ¿sabes? Y que conecte, al fin de cuentas, creamos para el público, ¿sabes? La persona la que lo va a ver y la persona es la que va a conectar o no va a conectar. Y en una clase, pues es un ejercicio totalmente distinto porque se utiliza el recurso del bailarín, o sea que ya lo traes, ¿no? Sí. Hay otras clases que no necesariamente tienes que tener una experiencia dancística, en donde a lo mejor la improvisación juega un papel mucho más importante, que a lo mejor no te estoy pidiendo una técnica, simplemente te estoy pidiendo que seas tú, okay. ¿sabes? O sea,
como que cada área tiene sus especificaciones, pero básicamente son esas tres. Pero todo surge del trabajo personal, o sea, todo surge de tú moverle ahí para que sea genuino y que la gente pueda conectar. Creo que el éxito, y lo digo con mucho orgullo, no con pretensión, el éxito de Soma ha sido el no tenerle miedo a ser vulnerables, honestamente. O sea, a mostrarte y decir, Simón, a mí también me duele esto, me paro en escenario y también puedo llorar porque nos ha pasado, estamos en escenario y estamos llorando porque pues, lo vives, o sea, lo revives, porque lo estuviste trabajando y ahí es como una parte de culminar, ¿sabes? O sea, llegas al escenario a culminar con ese proceso. Entonces, en lo que tú culminas ese proceso, a lo mejor la gente lo empieza. ¿Sí, checas? Sí. Entonces, por ahí va la idea. Y pues, Simón. Ya. Sí, no sé si respondí, la neta, a veces me agarro hablando y no sé si, ajá, no, pero sí, espero sí, que sí. Sí, te caché. O sea, la pregunta era como de cómo llevabas ese proceso terapéutico a las personas, ¿no? Tú ya me platicaste un poquito. Sí, y de repente me gusta ser responsable con esa parte porque a mí me genera mucho el rollo de agregarle terapia a las cosas, digo, como psicólogo, y es mi punto de vista. Arte terapia o danza terapia o pintura terapia o que, ¿sabes? O sea, está padre, pero de repente por la cultura en la que estamos, sí, a veces queremos solucionar como que las cosas grandes con acciones pequeñas, ¿sabes? Por eso Soma era un proyecto de maestría, o sea, yo iba a meter a Soma en una maestría en la Universidad Autónoma de California. No se dieron las cosas, pero yo lo estaba planteando como un proyecto preventivo, o sea, no como, ¿sabes? Tú no vas a venir a arreglar a lo mejor algo súper personal de toda la vida conmigo, a lo mejor sucede, sí, pero el objetivo es que te des cuenta, o sea, el objetivo es que lo hagas consciente y después que lo trabajes aparte. O si lo puedes sanar, pues adelante también, se vale. Ya. Órale. Te iba a preguntar, por ejemplo, Soma Colectivo lo diriges tú. Sí. ¿Tienes más ejecutantes contigo? O dentro de los ejecutantes también hay alguien que toma direcciones o decisiones. O dentro de los proyectos como que haces un workshop para hacer este tipo de terapias. Alguien más también te apoya en esto. Y lo comento más que nada porque yo sé que tú eres psicólogo, ¿no? Entonces ahora sí que yo ubico que la responsabilidad en esa área de hacer la terapia pues es un poquito más tuya, pero no sé si delegas eso también con los demás integrantes. Sí, bueno, en cuestión de las clases, por ejemplo, yo no lo consideraría terapia, o sea, porque terapia es como un proceso terapéutico en donde vas con un psicólogo y hay pues sí, es un encuentro entre un profesional de la salud y una persona que quiere o busca sanar algo de su vida, ¿no? En cuanto a los encuentros o los ejercicios o las clases, o sea, que así lo manejamos, ¿no? Sí hay gente que, bueno, lo pienso desde mi punto de vista, mínimo cuando son actividades de Soma, específicamente que van con el nombre de Soma, son personas que son seleccionadas porque ya han llevado como que un proceso, ya conocen más o menos de qué se trata, ¿sabes? Yeah. O sea, ya saben cuáles son como los lineamientos, cuáles son las limitantes, dónde sí, dónde no, o sea, ya llevaron un entrenamiento como para llevar a cabo un ejercicio dirigido o propuesto por Soma. Okay. Si tú quieres ir a hacer una clase después, adelante, pero no va con el nombre de Soma por esa responsabilidad que tú dices, ¿no? Sí, o sea, si una de las personas que da clases conmigo hace un curso aparte, eso ya es bajo la responsabilidad de la persona y no bajo la responsabilidad de Soma. O sea, Soma sí tiene como sus lineamientos y ha habido un entrenamiento con ellos de, ok, el proceso es así es como un inicio, así llevas la clase, ciertos tipos de lenguajes, ejercicios. Y yo siempre, como dices tú, o sea, siempre me cargo la bandera de la responsabilidad de lo que pueda pasar y estoy constantemente al tanto de cuando hay un ejercicio que tiene que ver con Soma, porque me corresponde, ¿no? Correcto. Afortunadamente, en el equipo hay gente que también está estudiando psicología. Okay. Entonces, eventualmente la idea es que se pueda diversificar esta parte, ¿no? La gente que está estudiando psicología. Fer, por ejemplo, Fer Sabori, que es una persona que también está dirigiendo conmigo el proyecto, estudia psicopedagogía. Entonces, con ella la idea es hacer un proyecto a futuro que tiene que ver con los niños específicamente y cómo irlo trabajando con ellos. ¿Sabes? Va a llegar un punto en el que todas las personas que están en el proyecto van a converger y se van a crear cosas nuevas y se van a fortalecer otras. Órale, qué padre. Sí, pero específicamente la parte que tú dices, sí hay una responsabilidad grande que en este momento me la adjudico yo por ser el director y porque tengo la cuestión esta de que soy psicólogo, pero sí hay un proceso, o sea, se cuida. Ya. Y sí, bueno, pregunto, ¿no? ¿Ha pasado que en alguno de estos eventos o estas workshops o clases
llegue a haber como esta sensación por parte del público de que lo sueltan fuertes las emociones, ¿sabes cómo? Sí, definitivamente sí. Digo, y no, tampoco me gusta como hablar mucho de esa parte porque son procesos personales, ¿sabes? Sí. Al fin de cuentas son procesos personales, entonces hay como un acuerdo dicho y otro no dicho también. O sea, como un acuerdo que se comunica explícitamente de que Soma es un lugar seguro y que lo que pase en Soma pues tiene lugar en Soma y si se ocupa trabajar algo aparte se trabaja. Pero sí, o sea, sí sucede y es el objetivo. Yeah. Nosotros le decimos se logra. O sea, utilizamos el término de se logró o no se logró. Okay. Y uno sabe cuando se logra. O sea, tú sabes cuando se logra que se mueva algo o que alguien conecta o que conecta el grupo. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos en cuando se fundó Soma, que fue en la clase que tú decías, el sábado de club. De repente éramos como 60 personas y de 60, 59 y medio estaban llorando, yo creo. No sé si te acuerdas, no estábamos llorando todos, ¿no? No sé si lo recuerdan, pero para mí fue también como ese día en donde yo también como que reafirmé que era por ahí, ¿sabes? Como que dije, wow, o sea, 60 personas siendo vulnerables y de repente sucedieron cosas bien bonitas y dices como, ok, sucedió y ajá, sí pasa. Ya. Yo fui esa persona que no lloró esa clase. Se vale, Sí. Y es que se vale. Se vale porque uno no siempre conectas. O sea, no tiene por qué ser, no tiene por qué suceder. Y cada persona tiene su propio proceso, la neta. O sea, cada quien vive como sus experiencias y va construyendo su propio camino. O a lo mejor y en ese momento tú no tenías nada que trabajar, güey, estabas totalmente saludable y dijiste de que... Pero lo que sí es que no puedes no comunicar. Sí. ¿Sabes? No puedes no comunicar, no puedes no ser parte del ejercicio. Y por eso les dije ese día y siempre lo digo, el pedo es compartir. O sea, ven aquí dispuesto a compartir. Si vas a compartir tu vulnerabilidad, compártela. Si vas a compartir tu salud mental que tienes en ese momento, compártela. A lo mejor a ti no te va a tocar llorar, pero te va a tocar abrazar a la persona que está llorando. Ahí es donde suceden las cosas, ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué tienes que aportar que sea genuino para que las cosas funcionen como están planeadas? Al final de cuentas, Soma o digo, yo como maestro cuando hago ejercicios de Soma entiendo que no tiene que ver conmigo, güey. O sea, es como si yo fuera un canal nada más, a veces actúo como muy en automático, como sabes, como nomás me dejo ir y las cosas empiezan a suceder. Entonces cuando las cosas empiezan a suceder, yo hago esto, mira, así como, ahora les toca a ustedes. Y ustedes son los que hacen la clase, güey, porque yo recuerdo ese día, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre, pero lo tengo así grabado en la cabeza. Cuando esa persona empezó a llorar, de repente fue como, voltearon y dijeron como, se vale, ¿sabes? Como, se vale llorar. Yeah. Entonces de repente otro por acá, y luego otro por acá, y luego otro por acá, y de repente ya se hizo un coro de llanto, ¿sabes? ¿No? Entonces, esa persona tenía que estar en ese momento ahí para que surgiera. Yeah. A lo mejor nadie iba a llorar ese día, a lo mejor nadie se iba a permitir ser vulnerable ese día, sí. Pero esa persona estaba destinada a estar en ese momento para que todas las personas que estaban alrededor dijeran, se vale, pues a darle, ¿sabes cómo? Entonces se hizo un mar ahí de lágrimas muy interesante. Yeah. Sí, la neta es que también esa clase fue algo nuevo, yo creo que para la comunidad aquí en Tijuana, porque no tenemos tantos coreógrafos, por así decirlo, o bailarines que se dediquen a impartir una clase con este tipo de emociones, ¿no? Por así decirlo. Ahorita a lo mejor ya sí, pero en ese entonces, estamos hablando de hace unos 4 años, como comentaste, probablemente no. Entonces sí fue como que hicieron ese clic, ¿no? De que una lloró y es como que, órale, sí se puede, o sea. Claro. Es como que algo nuevo a sacarlo para afuera. Sí. Pero bueno, muy bien.